Imagina a tu hija despidiéndose de ti con un beso antes de su turno de noche y que esa sea la última vez que ves su rostro. En 1976, Brandy, de 24 años, terminó su turno en el restaurante Miller's y desapareció en la fría oscuridad de noviembre. Su familia buscó respuestas que nunca llegaron. Pero en 2001, un camionero hizo un descubrimiento en una parada de descanso que volvió a romper corazones. Lo que encontró lo cambió todo. Sin embargo, de alguna manera, no explicó nada en absoluto. Brandy no era solo una camarera más. Era el todo de alguien. Su madre, Dorothy, le dijo más tarde a la policía que Brandy la llamaba todas las noches después del trabajo. Todas las noches sin falta. Esa llamada nunca llegó el 12 de noviembre de 1976. Dorothy esperó junto a ese teléfono verde aguacate hasta el amanecer, su café enfriándose, sus manos temblando. Cuando salió el sol y el teléfono permaneció en silencio, supo que algo terrible había pasado. Las madres siempre lo saben. Lo sienten en los huesos, en el pecho, en ese lugar donde el amor y el miedo viven juntos. Dorothy tomó su abrigo y condujo directamente al restaurante Miller's. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un auto, el Chevy Nova azul claro de Brandy, aún allí bajo la luz titilante de un farol. La puerta del conductor estaba sin seguro. El bolso de Brandy estaba en el asiento del copiloto, con su billetera dentro y $12 aún guardados. Las llaves colgaban del encendido. El motor estaba frío. Todo parecía normal, como si Brandy hubiera entrado un momento y fuera a regresar pronto. Pero Brandy no iba a volver. Las piernas de Dorothy casi cedieron cuando vio ese bolso. Brandy nunca iba a ningún lado sin él. Guardaba todo allí, su lápiz labial, sus fotos, las propinas de la noche anterior. Dorothy tocó el asiento de vinilo, buscando un calor que ya no estaba. Corrió dentro del restaurante, su voz quebrándose mientras gritaba el nombre de Brandy. El cocinero de la mañana la encontró vagando entre los booths vacíos, llamando a una hija que no estaba allí. La policía llegó en menos de una hora. El oficial Jan Harley tomó la declaración de Dorothy mientras su compañero revisaba el vehículo. Nada parecía alterado. No había señales de lucha, ni vidrios rotos, ni sangre. Parecía que Brandy simplemente había estacionado su auto y se había desvanecido en el aire. Pero las personas no desaparecen sin más. Siempre pasa algo. Alguien siempre sabe algo. El oficial Harley hizo las preguntas difíciles esa mañana. ¿Tenía Brandy problemas en casa? ¿Había un novio? ¿Algún enemigo? Dorothy negó con la cabeza a cada pregunta, sus pañuelos arrugándose en su puño. Brandy estaba ahorrando para la escuela de enfermería. Acababa de ser promovida al turno de la noche porque las propinas eran mejores. Estaba feliz. Estaba planeando su futuro. Y ahora ese futuro había sido robado en el espacio entre el cierre de una puerta de auto y el amanecer. La investigación comenzó rápido, pero chocó con muros por todos lados. La policía entrevistó a todos los que trabajaron en el restaurante Miller's esa noche. El cocinero, Harold, dijo que Brandy se fue alrededor de las 11:30, como siempre. Parecía estar bien. Tal vez cansada, pero bien. Había contado sus propinas, las guardó en el bolsillo de su delantal y se despidió con un gesto. Otra camarera, Linda, recordó que Brandy mencionó que necesitaba gasolina, pero estaba demasiado cansada para detenerse. Planeaba llenar el tanque por la mañana. Ese detalle atormentaría a los investigadores durante años. Si Brandy llegó a su auto, giró la llave, ¿entonces qué? ¿Por qué no se fue? ¿Qué la hizo salir de nuevo? ¿O alguien la detuvo antes de que pudiera encender el motor? Las preguntas se multiplicaban como sombras, y nadie tenía respuestas. Los días se convirtieron en semanas. Dorothy pegó volantes de personas desaparecidas en cada poste de teléfono en 3 condados.
El rostro sonriente de Brandy apareció en las vitrinas de las tiendas y en los tableros de las estaciones de servicio. El periódico local publicó su historia en primera plana. Llegaron pistas, pero todas llevaban a callejones sin salida. Alguien pensó haber visto a Brandy en una estación de autobuses en Ohio. Otro afirmó haberla visto en un centro comercial a 2 estados de distancia. La policía siguió cada pista, pero Brandy seguía desaparecida. Su padre, Robert, conducía por las autopistas cada fin de semana, buscando en paradas de descanso y restaurantes, mostrando su fotografía a camioneros y camareras, preguntando si alguien había visto a su pequeña. Siempre usaba la misma chaqueta, la que Brandy le había comprado para su cumpleaños. No podía dejarla ir. Nadie podía. ¿Cómo entierras a alguien cuando no hay cuerpo? ¿Cómo lloras cuando la esperanza se niega a morir? Para Navidad de 1976, el caso se había enfriado. La policía no tenía sospechosos, ni testigos, ni evidencia de un crimen. El auto de Brandy fue procesado y devuelto a la familia. Dorothy no pudo venderlo. Lo estacionó en el garaje y lo cubrió con una lona, como si algún día Brandy pudiera regresar y necesitarlo. Las fiestas fueron insoportables. El calcetín de Brandy colgaba en la chimenea. Su regalo permanecía envuelto bajo el árbol. Dorothy puso un lugar para ella en la cena de Navidad. Una silla vacía que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Los vecinos susurraban, antes de comenzar, dinos desde donde estás viendo en los comentarios. Estas historias merecen ser escuchadas en todas partes. Algunos pensaban que Dorothy había perdido la razón, pero aquellos que hemos amado a alguien conocemos la verdad. El duelo no sigue reglas. No tiene sentido. Simplemente existe, pesado y constante, como respirar bajo el agua. Pasaron los años. Los 70 se convirtieron en los 80. El expediente de Brandy acumuló polvo en un cuarto de almacenamiento en la comisaría. Dorothy nunca dejó de buscar. Se unió a grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Escribió cartas a programas de televisión que presentaban casos sin resolver. Llamaba al departamento de policía cada pocos meses preguntando si había novedades. Nunca las había. El oficial Harley, que tomó el primer reporte, se jubiló en 1989. Antes de irse, visitó la casa de Dorothy una tarde. Le dijo que nunca olvidó a Brandy. Dijo que sentía no haberla podido traer a casa. Dorothy le agradeció y lo abrazó demasiado tiempo. Ambos sabían lo que significaba. Estaban despidiendo a la esperanza. Pero Dorothy no podía rendirse. No aún. Nunca. En la primavera de 1995, Robert falleció de un ataque al corazón. Los médicos lo llamaron paro cardíaco, pero Dorothy sabía la verdad. Murió de un corazón roto. Había pasado 19 años buscando a su hija, y él no saber lo mató lentamente desde adentro. En su funeral, Dorothy colocó una fotografía de Brandy en su ataúd. Padre e hija juntos de nuevo, de la única manera posible. Dorothy se quedó en la tumba mucho después de que todos se fueron. Habló con ambos, su esposo y su hija, preguntando por qué la vida había sido tan cruel, por qué la habían dejado atrás, cuando dejaría de doler. El viento sopló entre los árboles del cementerio, y Dorothy juró que escuchó la voz de Brandy diciéndole que siguiera adelante. Así lo hizo, porque eso es lo que hacen las madres. Llevan el peso hasta su último aliento. Dorothy tenía 73 años cuando sonó su teléfono una tarde de marzo de 2001. Habían pasado 25 años desde esa noche de noviembre. La voz al otro lado se identificó como el detective Mike Torres, de la Policía Estatal. El corazón de Dorothy se detuvo. Había recibido llamadas como esa antes. Alarmas falsas, identidades equivocadas, bromas crueles. Pero algo en la voz de este detective sonaba diferente. Le pidió que fuera a la comisaría. Dijo que habían encontrado algo. Las manos de Dorothy temblaban tanto que apenas pudo colgar.
Su vecina la llevó a la comisaría porque Dorothy no podía ver a través de las lágrimas. Todos esos años de espera. Todos esos años de incertidumbre. Tal vez ahora finalmente sabría qué le pasó a su pequeña. Tal vez ahora podría despedirse. El detective Torres recibió a Dorothy en una pequeña sala con paredes grises y luces fluorescentes que zumbaban demasiado. Se sentó frente a ella, con una carpeta manila en las manos. Explicó que 3 días antes, un camionero llamado Earl Peterson se había detenido en una parada de descanso en la Interestatal 40. Earl estaba inspeccionando su camión, revisando neumáticos y líneas de combustible. Fue entonces cuando notó algo atascado entre 2 barreras de concreto. Al principio, pensó que era basura. Pero al agacharse para mirar más de cerca, vio que era un relicario, plateado, deslustrado, cubierto de años de tierra y aceite. Earl casi lo dejó allí, pero algo lo hizo recogerlo. Tal vez curiosidad, tal vez destino. Abrió el relicario con la uña y dentro había una fotografía. El rostro de una joven, desvaído y manchado por el agua, pero aún visible. Una camarera con un uniforme azul claro. Earl llevó el relicario a la comisaría del pueblo más cercano. El oficial de turno no reconoció el rostro, pero algo le resultaba familiar. Buscaron en los archivos de personas desaparecidas y fue entonces cuando la encontraron. Brandy. La fotografía en el relicario coincidía con la de su reporte de desaparición. El relicario había estado allí durante años, tal vez décadas, esperando a ser encontrado. El detective Torres abrió la carpeta y deslizó la bolsa de evidencia sobre la mesa. Las manos de Dorothy temblaron al alcanzarla. A través del plástico transparente, podía ver el plateado deslustrado. Podía ver el rostro de su hija. Dorothy le había regalado ese relicario a Brandy por su cumpleaños número 16. Brandy lo llevaba puesto todos los días. Lo llamaba su amuleto de la suerte. Dorothy presionó la bolsa contra su pecho y lloró hasta que no le quedó nada. Su hija había estado en esa parada de camiones. Brandy había estado allí. Pero aquí está lo que empeoró todo. Esa parada de camiones donde Earl encontró el relicario no existía en 1976. El área de descanso se construyó en 1983, 7 años después de la desaparición de Brandy, lo que significaba una de 2 cosas terribles. O alguien guardó ese relicario durante 7 años y luego lo dejó allí, o el cuerpo de Brandy había sido movido, transportado, escondido en otro lugar primero. Y luego reubicado después de que se construyó el área de descanso. La idea hizo que Dorothy se sintiera físicamente enferma. La idea de que los restos de su hija habían sido perturbados, movidos como basura, como si no importara. El detective Torres aseguró a Dorothy que estaban tratando esto como una investigación activa de homicidio. Trajeron perros rastreadores. Buscaron cada centímetro de esa área de descanso y el bosque circundante. Excavaron secciones de pavimento. Drenaron un estanque cercano. Y no encontraron absolutamente nada. Ni restos, ni ropa, ni evidencia, solo ese relicario allí como un fantasma. El caso llegó a las noticias nacionales en 2001. Equipos de televisión invadieron el pequeño pueblo donde Brandy había vivido. Los reporteros entrevistaron a Dorothy, que parecía mucho mayor de 73 años, envejecida por el dolor y las preguntas sin respuesta. Suplicó a quien supiera algo que diera un paso adelante. Dijo que solo quería traer a Brandy a casa. Dijo que se le estaba acabando el tiempo y necesitaba darle descanso a su hija antes de morir. La historia se transmitió en varios programas de crímenes reales. Llegaron más pistas. Una vidente afirmó que el espíritu de Brandy la había contactado. Una mujer en Arizona dijo haber visto a alguien que se parecía a Brandy en un supermercado. Un hombre confesó el asesinato, pero se retractó al día siguiente, admitiendo que solo quería atención. Nada de eso era real. Nada ayudó. Dorothy regresó a casa y esperó, como había estado esperando durante 25 años.
El detective Torres trabajó en el caso con más ahínco que en cualquier otro en su carrera. Reentrevistó a todos los involucrados en la investigación original que aún estaban vivos. Harold, el cocinero, había fallecido en 1994. Linda, la otra camarera, ya no recordaba mucho. Su memoria se había desvanecido con el tiempo. El oficial Harley, ahora jubilado y en sus 70, regresó para ayudar en lo que pudiera. Le explicó a Torres todo lo que recordaba de ese primer día. El auto sin seguro, el bolso en el asiento, las llaves en el encendido. Torres preguntó si algo le había parecido extraño en ese momento. Harley pensó por un largo momento y luego dijo algo que cambió la dirección de todo. Dijo que había un hombre sentado en el estacionamiento del restaurante esa mañana. Un hombre en un camión que se fue cuando llegó la policía. Harley no le dio importancia en ese momento, pero ahora, mirando atrás, se preguntaba. Intentaron rastrear a ese camionero, pero fue imposible. Nadie había anotado la matrícula. Nadie recordaba cómo era. Habían pasado 25 años. Los rostros se desdibujan. Los detalles desaparecen. Torres chocó con un callejón sin salida tras otro. Investigó otros casos de personas desaparecidas de la misma época, buscando patrones. 3 mujeres jóvenes más habían desaparecido de paradas de camiones y restaurantes a lo largo de la Interestatal 40 entre 1974 y 1978. Todas trabajaban en turnos de noche. Todas desaparecieron sin dejar rastro. Ninguna fue encontrada. Torres sospechaba que estaban conectadas. Creía que un depredador serial había estado operando en ese tramo de la autopista, atacando a mujeres vulnerables que trabajaban solas por la noche. Mujeres como Brandy. Pero sospechar algo y probarlo son dos cosas completamente diferentes. Sin evidencia, sin cuerpos, no había nada que pudiera hacer. El equipo forense examinó el relicario con todos los métodos posibles. Lo analizaron en busca de ADN, pero 25 años de exposición al clima y fluidos de vehículos habían destruido cualquier material biológico. Buscaron huellas dactilares, pero no encontraron nada útil. Analizaron la tierra y el aceite, esperando relacionarlo con un lugar específico, pero los resultados fueron inconclusos. El relicario había sido manipulado por demasiadas personas, contaminado por demasiados elementos. Era, al mismo tiempo, el mayor avance en el caso y completamente inútil. Torres lo mantuvo en su escritorio de todos modos, en esa bolsa de evidencia, mirando la fotografía desvaída de Brandy. Le hizo una promesa a su imagen. Juró que no pararía hasta descubrir qué pasó. No dejaría que la olvidaran. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, se dio cuenta de que tal vez no podría cumplir esa promesa. Algunos casos nunca se resuelven. Algunas familias nunca obtienen cierre. Esa es la terrible verdad sobre las personas desaparecidas. Dorothy dejó de dar entrevistas después de un tiempo. La atención mediática disminuyó. La gente pasó a la siguiente tragedia, al siguiente misterio. Pero Dorothy no podía seguir adelante. ¿Cómo podría? Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que podrían ser noticias. Cada vez que alguien tocaba la puerta, se preguntaba si finalmente habrían encontrado a Brandy. Mantuvo la casa exactamente como estaba en 1976. La habitación de Brandy permaneció intacta. Su ropa aún colgaba en el armario. Su cepillo seguía en el tocador. Dorothy a veces entraba allí y se sentaba en la cama, sosteniendo el suéter favorito de Brandy, intentando oler un aroma que hacía mucho se había desvanecido. Hablaba con Brandy como si aún estuviera allí. Le contaba sobre el jardín, sobre los vecinos, sobre cuánto la extrañaba, sobre cuánto lamentaba no haberla podido proteger. En 2004, la salud de Dorothy comenzó a decaer. Desarrolló problemas cardíacos, los mismos que se llevaron a Robert. Los médicos dijeron que era estrés y edad. Pero Dorothy sabía la verdad. Era el duelo.
3 décadas cargando un peso insoportable. 3 décadas de preguntas sin respuestas. Sus amigos de la iglesia se turnaban para cuidarla, llevándole comida, ayudando con las compras. La instaron a mudarse a una residencia asistida, pero Dorothy se negó. No podía dejar esa casa. Ahí era donde Brandy regresaría. Si se iba, ¿cómo la encontraría Brandy? La lógica no tenía sentido para los demás, pero para Dorothy era perfectamente clara. La esperanza no muere solo porque pase el tiempo. No se desvanece solo porque los demás dejan de creer. La esperanza es lo más cruel que cargamos. Nos mantiene en marcha, y nos destruye. El detective Torres visitaba a Dorothy cada pocos meses. Nunca tenía buenas noticias. Solo quería que ella supiera que alguien aún se preocupaba. Alguien aún lo intentaba. En una visita, Dorothy le hizo una pregunta que le rompió el corazón. Le preguntó si pensaba que Brandy había sufrido, si quien la tomó la había lastimado mucho, si había tenido miedo. Torres no sabía cómo responder. No podía mentir, pero tampoco podía decirle la verdad. La verdad era que la mayoría de los casos de secuestro terminan violentamente. La verdad era que probablemente Brandy murió esa misma noche en 1976. La verdad era brutal e implacable. Así que Torres tomó la mano de Dorothy y dijo lo único que pudo. Dijo que dondequiera que estuviera Brandy ahora, ya no sufría. Estaba en paz y sabía que su madre nunca dejó de amarla, nunca dejó de buscarla, nunca se rindió. Dorothy falleció mientras dormía en una fría mañana de enero de 2006. Tenía 78 años. La vecina la encontró cuando no respondió a la puerta. Dorothy estaba en la habitación de Brandy, acostada en su cama, sosteniendo esa fotografía de ellas juntas en la feria estatal. La que mostraba a Brandy a los 10 años, sonriendo con algodón de azúcar pegado en la cara. Dorothy tenía una leve sonrisa en el rostro cuando la encontraron. El forense dijo que se fue en paz. Su corazón simplemente se detuvo. Pero aquellos que la conocíamos entendimos que pasó realmente. Dorothy finalmente se soltó. Después de 30 años de aferrarse, de esperar, se liberó del peso. Se fue a encontrar a Brandy donde sea que van las hijas y las madres cuando este mundo termina con ellas. El funeral fue pequeño. El detective Torres asistió. Se quedó junto a su tumba y se disculpó por haberle fallado. Tras la muerte de Dorothy, el expediente volvió al almacenamiento. Torres se jubiló en 2008. Antes de irse, hizo copias de todo lo relacionado con el caso de Brandy. Las guardó en su oficina en casa, en cajas que su esposa criticaba, pero nunca lo obligó a tirar. Torres no podía dejarlo ir. Incluso en la jubilación, sacaba esos archivos y los leía, buscando algo que se le hubiera pasado, algún detalle que abriera todo. Contactó a otros detectives jubilados, a unidades de casos fríos en estados vecinos, a cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría le decía lo mismo. Sin restos, sin testigos, sin evidencia física más allá de un relicario encontrado en un lugar que no existía cuando ella desapareció, no había nada que investigar. El rastro se había enfriado hacía décadas. Era hora de aceptar que algunos misterios siguen siendo misterios. Pero Torres no podía aceptarlo. No lo haría. En 2012, Torres recibió una llamada de una mujer llamada Patricia. Había visto una de las viejas noticias sobre Brandy en línea y necesitaba contarle a alguien lo que sabía. Patricia había trabajado en una parada de camiones a unos 64 kilómetros del restaurante Miller's en 1976. Recordaba a un cliente habitual, un camionero de larga distancia llamado Vernon, que siempre pasaba los jueves por la noche. Vernon dejó de aparecer después de noviembre de 1976. No había pensado en eso en años, pero algo en la historia de Brandy trajo el recuerdo de vuelta. Torres sintió que su pulso se aceleraba. Le preguntó a Patricia si recordaba el apellido de Vernon o para qué compañía conducía. No lo sabía.
Habían pasado 36 años, pero recordaba que su camión era azul oscuro con algún tipo de pájaro pintado en la puerta. Torres pasó semanas rastreando compañías de camiones que operaban en 1976, pero la mayoría habían cerrado o sido compradas por corporaciones más grandes. Sus registros habían desaparecido. Torres logró localizar a algunos camioneros jubilados que trabajaban en esa ruta en los 70. Les mostró fotos de Brandy y preguntó si recordaban haberla visto o escuchado sobre su desaparición. La mayoría no. Sin embargo, un hombre dijo algo que hizo que la sangre de Torres se helara. Dijo que había rumores en ese entonces sobre un conductor que tenía algo con las camareras, alguien que tomaba recuerdos, alguien peligroso. Pero era solo chisme de camioneros, el tipo de historias de fantasmas que los conductores se contaban en caminos largos y solitarios. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía si siquiera era real. Podría haber sido solo habladurías. Pero tal vez, solo tal vez, era la verdad. Tal vez Vernon era el hombre que habían estado buscando todo este tiempo. Tal vez él tomó a Brandy esa noche. Y tal vez guardó su relicario como un trofeo antes de perderlo años después. Pero Torres no podía probar nada de eso. No sin más evidencia. Torres contactó al programa de aprehensión de criminales violentos del FBI, que rastrea a delincuentes seriales a través de las fronteras estatales. Les pidió que cruzaran el caso de Brandy con asesinatos y desapariciones sin resolver de mujeres jóvenes que trabajaban en turnos nocturnos en rutas principales de camiones en los 70. El FBI encontró 11 casos que encajaban con el patrón. 11 mujeres jóvenes, todas entre 22 y 28 años. Todas trabajaban en turnos nocturnos en restaurantes o gasolineras, todas desaparecieron sin dejar rastro. Ninguna fue encontrada. La línea de tiempo se extendía de 1973 a 1979. Luego los casos cesaron. O el asesino murió, fue arrestado por otra cosa, o simplemente cambió de territorio de casa. Torres se sintió enfermo. 11 familias habían pasado por lo que Dorothy pasó. 11 madres habían esperado junto a teléfonos que nunca sonaron. 11 hijas que nunca regresaron, y la persona responsable probablemente se salió con la suya, probablemente aún estaba allí afuera, viejo ahora, pero vivo, libre. Torres intentó que el FBI abriera una investigación formal, pero dijeron que no había suficiente evidencia para justificar los recursos. Los casos eran demasiado antiguos. Los testigos estaban muertos o no eran confiables. La evidencia física era inexistente. Sería una pérdida de tiempo y dinero perseguirlo. Torres argumentó. Suplicó. Envió informes detallados mostrando las conexiones, los patrones, la línea de tiempo. Pero la burocracia no se preocupa por la justicia. Se preocupa por las estadísticas y los presupuestos. El FBI se negó a seguir adelante. Torres se sentó en su oficina en casa esa noche, rodeado de esas cajas de archivos, y lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por Brandy, por Dorothy, por esas otras 11 mujeres y sus familias. Lloró porque les había fallado a todas. Porque el sistema les había fallado. Porque a veces los monstruos ganan, y no hay nada que podamos hacer al respecto. En 2015, a Torres le diagnosticaron cáncer de pulmón. Los médicos le dieron 2 años como máximo. Pasó ese tiempo haciendo todo lo posible para volver a atraer la atención al caso de Brandy. Creó un sitio web dedicado a su historia. Publicó en foros de crímenes reales. Hizo entrevistas en podcast. Quería que la gente recordara su nombre, que supiera que había existido, que había importado, que no era solo otra estadística en un expediente sin resolver. Torres falleció en marzo de 2017, rodeado de su familia. Sus últimas palabras a su hija fueron sobre Brandy. Le hizo prometer que mantendría el sitio web activo, que nunca dejaría que Brandy fuera olvidada. Su hija cumplió esa promesa. El sitio web sigue activo hoy. Puedes ver la fotografía de Brandy allí,
sonriendo en su uniforme de camarera azul claro, congelada para siempre a los 24 años, aún desaparecida, aún esperando ser encontrada. El caso de Brandy sigue oficialmente sin resolverse. El relicario aún está en una taquilla de pruebas en la sede de la Policía Estatal, catalogado y almacenado, esperando a algún futuro detective que pueda ver algo que todos los demás pasaron por alto. El auto de Brandy ya no existe, vendido como chatarra hace años. La casa de Dorothy y Robert fue vendida después de que Dorothy falleciera. Nuevas familias han vivido allí, completamente ajenas a la tragedia que impregnó esas paredes. El restaurante Miller cerró en 1998 y fue demolido para dar paso a un restaurante de cadena. El estacionamiento donde encontraron el auto de Brandy ahora está cubierto por un carril de autoservicio. Todos los lugares físicos conectados a su historia han desaparecido. Pero Brandy misma no ha desaparecido. No completamente. Existe en la memoria, en los expedientes policiales, en los corazones de las personas que han escuchado su historia y se niegan a olvidar. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar, realmente. Ser recordado, importar a alguien, no desvanecerse por completo. Todavía hay personas que buscan respuestas. Entusiastas de crímenes reales que estudian el caso en línea, investigadores aficionados que comparan notas y teorías. Algunos creen que Brandy está enterrada en algún lugar a lo largo de la Interestatal 40, en uno de esos tramos de bosque solitario entre paradas de descanso. Otros piensan que sus restos fueron eliminados de una manera que hace imposible su recuperación. Algunos optimistas se aferran a la esperanza de que, de alguna manera, Brandy aún esté viva en algún lugar, viviendo bajo un nombre diferente, sufriendo de amnesia o atrapada en circunstancias de las que no puede escapar. Esa esperanza probablemente está mal colocada. Pero, ¿quiénes somos nosotros para quitársela? La esperanza es a veces todo lo que tenemos. Es la vela que encendemos contra la oscuridad. Es lo último que soltamos. Y para algunas personas, soltarla se siente como rendirse, como traición, como decir que la persona que amamos nunca importó en primer lugar. Brandy tendría 73 años hoy si hubiera vivido. Probablemente sería abuela ahora. Tal vez habría sido esa enfermera con la que soñaba. Tal vez habría viajado, se habría enamorado, habría experimentado todos los momentos hermosos y cotidianos que componen una vida. Pero alguien le robó todo eso. Alguien decidió que sus sueños no importaban, que su futuro era suyo para tomar. Y esa persona nunca ha rendido cuentas. Nunca ha tenido que mirar a Dorothy a los ojos y explicar por qué destruyó a su familia. Nunca ha tenido que sentir el peso de lo que hizo. Esa es la injusticia que mantiene viva esta historia. Por eso no podemos olvidar. Porque en algún lugar, tal vez alguien sabe algo. Tal vez alguien vio algo esa noche de noviembre de 1976. Tal vez un padre o abuelo hizo una confesión en su lecho de muerte que un familiar ha mantenido en secreto todos estos años. Tal vez la verdad aún está ahí afuera, esperando a salir a la superficie. O tal vez murió con la persona que tomó a Brandy, y nunca lo sabremos. Tal vez esa es la verdadera pesadilla. No la violencia en sí, sino el silencio que le sigue. Las preguntas que nos sobreviven a todos. Las hijas que nunca regresan a casa. Historias como esta nos recuerdan por qué los expedientes de casos fríos y los misterios sin resolver siguen cautivándonos. Este misterio de desaparición representa miles de casos de personas desaparecidas donde las familias nunca obtienen cierre. Las historias de crímenes reales y los documentales sobre crímenes ayudan a mantener vivos en nuestra memoria colectiva estos casos de desapariciones sin rastro. Si te fascinan las desapariciones sin resolver, los misterios de personas desaparecidas y las historias reales llenas de suspense sobre personas desaparecidas, considera suscribirte. Exploramos casos fríos, investigaciones de personas desaparecidas y desapariciones inexplicables que merecen ser recordadas. A veces, las personas que desaparecieron y nunca fueron encontradas se convierten en personas desaparecidas y encontradas después de años.
La esperanza existe incluso en los misterios más oscuros. Comparte esta historia de una persona desaparecida si crees que cada persona desaparecida merece justicia. ¿Qué casos de personas desaparecidas sin resolver te persiguen más? Deja tus pensamientos a continuación.